Muchísimo gusto saludarlos, muy buenos días. Agradezco tanto la oportunidad de estar aquí con ustedes y de poder compartir pues un ratito de esta mañana, un foro muy relevante con impacto a nivel mundial que reúne a mujeres talentosas y que impulsa a tantas otras y que justamente se trata de eso, de que estemos unidas, estemos cerca, estemos enlazadas y sumemos unas a otras y bueno, pues generemos oportunidades para aquellas que no las tienen y hablemos de lo que nos preocupa, construyamos juntas para tener una mejor realidad. Y bueno, pues agradezco al Women Economic Forum que me hayan considerado para formar parte de este grupo de mujeres que están dirigiéndose, insisto, a todos ustedes a través de esta transmisión en vivo. Gracias de verdad por esta oportunidad. Y me gustaría muchísimo, pues, empezar hablando de una mujer que es una inspiración. De verdad que es complicado elegir a una sola para poder iniciar, cuando hay pues tantas mujeres especiales. Yo, por ejemplo, aquí ahora mismo estoy compartiendo la pantalla con dos de las mujeres que más me inspiran, aprovechando que justamente, bueno, pues en este contexto, sí, de la pandemia, ustedes están en su casa y yo estoy en la mía, les doy la bienvenida a mi casa, de hecho les doy la bienvenida a mi recámara y les comparto para que desde ahora podamos, pues eso, sentir la cercanía y sentir el cariño. Les comparto a mis abuelas. Aquí están ellas dos acompañándome hoy cerquita en esta conversación con todos ustedes. Un primer ejemplo era Malala Yousafzai. Vamos a regresar a ver esa mirada tan hermosa que tiene esta joven. ¿Y por qué elijo a Malala para pues iniciar esta conversación? Porque me parece que es ejemplar por muchísimas razones. Ustedes, como saben, ella nació en Pakistán en un contexto muy complicado en el régimen talibán, en el cual consideran que las mujeres no tenemos derecho a recibir educación. Vaya, no es únicamente el derecho que pretende limitar a las mujeres el régimen talibán, pero sí es el principal motivo para Malala Yousafzai, la educación y el que las niñas, las mujeres tengan acceso, tengan derecho a aprender y a capacitarse. No es gratuito que ella piense así. Su familia se dedica a la educación, su padre se dedica a ello. Tuve la fortuna de conocerlos a ambos, a Malala y a su papá, y pues sí, esta convicción de la enorme importancia que tiene la educación es algo que le viene de casa. Ustedes seguramente conocen algo de su historia y no me detengo mucho en ello porque son muchas las cosas que quisiera tocar hoy, pero Malala fue víctima de un atentado. Cuando salía de su escuela se subió al autobús escolar y bueno, pues en ese autobús fue víctima de un atentado porque ya empezaba a adquirir notoriedad y visibilidad justamente como una defensora de ese derecho a la educación de las niñas. Un atentado que pues la afectó de manera muy importante. Cuando ella recuperó la conciencia ya estaba en Gran Bretaña siendo atendida y a partir de ahí decidió que iba a entregarse a esta misión que se ha ampliado, ha sido un propósito que ha crecido y bueno, pues son también otros los temas otros los temas y otras las banderas que ha abrazado con esta su fuerza y su gran capacidad para comunicar y para convencer y para transformar e inspirar. Y bueno, pues sí, ella plantea que muchas mujeres ni siquiera saben que merecen equidad, pero la educación cambia eso. Me gustaría mucho regresar yo a cuadro para poderlas ver a ustedes y para poder conversar sobre justamente, sí, la importancia de la educación porque es lo que hace que absolutamente podamos tener una distancia o no las mujeres, podamos conseguir nuestros objetivos y ser autónomas. La diferencia está en si tenemos o no capacitación, si tenemos o no educación. Hemos avanzado mucho. Fíjense cuántas cosas han cambiado en las décadas recientes. Apenas en la década de los 60, solo un 60% de las mujeres sabía leer o escribir. Hoy, prácticamente todas las mujeres en México están alfabetizadas, más del 97%. Pero otro cambio muy importante, en la década de los 70, las mujeres tenían en promedio 7 hijos. 7, yo no sé de entre quienes me acompañan ahora mismo cuántas mujeres tengan 7 hijos o más. Cuando estas conversaciones las tengo, bueno, pues cara a cara, en un salón, en un espacio en el que puedo verlas, pues me entero de justamente cuántas
mujeres de las que están presentes tienen 7 hijos o más, les pediría que por favor me respondan. Están las vías para que desde ya, si tienen preguntas, empiecen a compartirlas. Me va a encantar un poco más adelante abrir ese espacio, esa oportunidad a que me envíen sus preguntas, pero por lo pronto, si entre ustedes hay alguna con 7 hijos o más, yo quiero saber que estás ahí, mamá de tantos, y cómo le haces. Y bueno, pues seguramente habrá muchísimo que nos puedes compartir y aportar. Hoy el promedio de hijos ni siquiera llega a 2. Puse ahí 2 como para redondear, porque es, digamos que, bueno, perturbador esto de promedio 1.7 hijos, pero ni siquiera llegamos a 2. Y esto cambia radicalmente, claro, la dinámica para las mujeres. Otro asunto también que pues nos hace muy distintas con respecto a otras épocas es que ha habido una transición al mundo urbano. Antes 6 de cada 10 vivían en el campo y bueno, pues hoy buena parte de las mujeres están ya en ciudades, incluso en ciudades grandes, como es el caso de pues, ustedes que hoy me acompañan. Así que sí, ha cambiado muchísimo la dinámica para las mujeres y sin embargo hay cambios que todavía no hemos logrado. Miren esto que ocurre en comunidades rezagadas. Miren esto que pasa entre familias en donde no hay todavía una conciencia con respecto a lo que las mujeres merecemos, no están claros nuestros derechos y bueno, pues hay incluso este tipo de cosas como las que ven en su pantalla, mujeres que le preguntan a su esposo por quién votar, que le piden permiso para ir a trabajar, que piden permiso incluso para ahorrar o para visitar a sus parientes. Y ojo con este tema, todavía un 40% de mujeres en comunidades rezagadas que pide permiso para tomar un anticonceptivo. Estamos hablando pues de un rezago tremendo, estamos hablando de, sí, una carga inmensa para las mujeres con respecto a la crianza de los hijos y sin embargo aún no hay esa capacidad o esa posibilidad para que sea la mujer quien decida con respecto a la reproducción y entonces solicita autorización para tomar un anticonceptivo. Y es por esas mujeres, por quienes todavía viven esa realidad, por quienes nos toca trabajar a absolutamente todas. Y nos toca trabajar, y aquí, ojo, me voy a otra información en la que no hay diferencias entre comunidades rezagadas o no, no hay diferencias por edades, no hay diferencias en cuanto a nivel educativo, no hay diferencias de ningún tipo. La violencia. Ahí estamos todas expuestas y ahí sí somos absolutamente vulnerables, todas de la misma manera. Vaya que las cifras de violencia pues preocupan muchísimo y me voy directamente a que es el delito que pues que claramente más preocupa porque es la expresión pues más terrible, más brutal y desde luego irreversible de la violencia en contra de las mujeres. Ahí están el número de homicidios por día en contra de mujeres en este país. Tenemos la cifra que comparte el INEGI hasta 2017, pero apenas hace unos días en los diferentes espacios en los que participo compartíamos la cifra en promedio del número de asesinatos de mujeres por día en lo que va desde 2020 y supera los 10. Es de verdad que muy preocupante. El hecho de que sean tantos, pero que además la cifra crezca y que, claro, se da pues justamente en este contexto de la pandemia, en este contexto en el que sabemos que el confinamiento pues ha acentuado todavía más la violencia de todo tipo, violencia física, violencia sexual. Si a eso sumamos todo lo que implica no solo la emergencia sanitaria, sino la emergencia económica, pues hay desde luego impactos muy importantes en contra de las mujeres que son quienes en muchos de los casos encabezan y se encargan solas de sacar adelante a las familias. Fíjense cuántos hogares hay con una mujer como jefa de familia. Estamos hablando del 27%, una cuarta parte, este es un dato de la Ciudad de México, pero que no es tan distinto a nivel nacional. Una cuarta parte de los hogares, para ponerlo en términos redondos, está encabezado por una mujer. Y eso quiere decir que una mujer sola se encarga de todo, de todo.
Seguramente a ustedes les ha pasado, ahora en la pandemia se les multiplicó el trabajo, ¿no? Y bueno, pues trabajan fuera de casa y entonces ahora todo eso que hacían fuera de casa lo tienen que hacer desde su hogar con los retos técnicos que eso representa. Yo ahora mismo acabo de tener casi un colapso nervioso porque tuvimos, pues digamos que algunos detalles técnicos previo a poder iniciar con esta conferencia, con esta conversación. Nos pasó un poco de todo y de repente Internet no se comporta y hace travesuras y hay que hacerle pues de técnico, de ingeniero, de iluminador y además guardar la calma y sonreír. Y bueno, pues seguramente ustedes se habrán enfrentado desde sus distintos ámbitos a retos similares. Sí, hacer el trabajo desde casa, ese que hacíamos fuera, es muy complicado. Es complicado además seguir con toda la carga doméstica que es inmensa y claro, se suma para aquellas que tienen hijos en edad escolar, pues esa responsabilidad tan importante, tan crucial, sí, y tan compleja de convertirnos repentinamente en las profesoras de nuestros hijos. Y ojo, lo digo en femenino no solamente porque me esté dirigiendo sobre todo a una audiencia de mujeres, sino porque ya está medido, esta responsabilidad ha caído en las mujeres, son sobre todo las mamás las que han asumido también ese rol de profesoras y entonces toda esta carga que ya traíamos las mujeres, pues ahora se multiplica y se suma esta otra, cuando me parece que todos los integrantes de la familia tendrían que compartir esa tarea, ese rol y los diferentes roles. Todos aquellos que comparten un hogar tendrían que compartir pues todas las responsabilidades. Eso es lo equilibrado y eso es lo sensato. Y sin embargo, no es así. Y aquí ya ven en esta misma imagen algunas de las cifras. Fíjense, las mujeres dedicamos muchas horas de nuestro día a trabajar, muchísimas. De esas horas, el 65% son de trabajo no remunerado. No recibimos nada, vaya, sí recibimos muchas cosas, pero no un sueldo, no un salario, a cambio de ser las enfermeras, las terapeutas, ahora también las profesoras, y estar atentas a la alimentación, a la limpieza y absolutamente todo lo que representan las tareas domésticas. El cuidado no solo de los niños, sino también de los adultos mayores. El 65% del trabajo que hacemos las mujeres es no remunerado. Y ojo con este tema porque no es menor. Las mujeres hemos salido de casa a trabajar y a asumir funciones importantísimas que han tenido un impacto a nivel económico y social muy importante. Simplemente pensar que una familia que en vez de un ingreso tiene dos, bueno, pues es una familia que cambia su realidad, es una familia que probablemente puede tener acceso a un crédito, que puede entonces poco a poco ir teniendo su propia casa, de repente, si, en fin, de acuerdo al contexto y a la situación de cada familia, pero puede tener acceso a diferentes cosas que la llevan incluso a moverse digamos que de un sector de pobreza a entrar a las clases medias, hay mejores opciones de educación para los hijos, hay, en fin, que una realidad diferente para las familias y para la economía de un país cuando las mujeres empezamos a trabajar fuera de casa. Ha sido muy importante ese cambio que se empezó a dar desde hace ya décadas. Y miren, ahí está la participación en el trabajo remunerado, que es sobre todo el trabajo que se hace fuera de casa, o que menos antes de la pandemia se hacía fuera de casa, cómo ha ido creciendo en los años recientes. Apenas en 2005 las mujeres representábamos el casi 34% de la participación en el trabajo remunerado, pero no ha dejado de crecer cada lustro y actualmente nos estamos acercando a la igualdad, estamos acercándonos, sí, a ese 50%, estamos, pues sí, llegando a muchísimos espacios en todos los ámbitos, insisto, con todo el buen impacto económico que se tiene, y no solamente es el impacto económico, llevamos nuestra capacidad, llevamos los talentos, llevamos esta visión y esta perspectiva femenina a las diferentes empresas, a las distintas funciones y bueno, pues esto desde luego es una aportación muy, muy valiosa que permita que
que sea funcionalmente todo pues mucho mejor. Ahora, ojo, veamos cuánto ha crecido la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y miren lo que pasa con la participación en el trabajo no remunerado. Ahí sí, la variación es muy bajita. ¿Y a qué voy con todas estas cifras y con todas estas figuritas en negro y en morado que les comparto? Pues algo que me parece que es muy obvio y que sin embargo no hemos visibilizado lo suficiente, no hemos puesto el énfasis suficiente. Las mujeres ya trabajamos muchas fuera de casa y seguimos cargando con el peso del trabajo dentro de casa. Varias cosas. Para empezar, el trabajo dentro de casa, todo el trabajo doméstico, todo el tema de la crianza de los hijos, de su cuidado, de la crianza, del cuidado de los adultos mayores, etcétera, es trabajo. Empecemos por ahí. Una cosa es que no sea remunerado y otra cosa es que no le demos el reconocimiento social que merece. Y una manera de empezar a hacerlo está desde el lenguaje. No podemos decir, una mujer que trabaja en casa, una mujer que carga con todo eso, cuando le preguntan tú qué haces, no puede responder nada. Por favor, si ese es tu caso, si tú trabajas en casa y si esa es la función que por ahora has asumido, si te preguntan qué haces, responde, por favor. Yo trabajo en mi casa. Yo trabajo en mi casa y me ocupo de los niños y me ocupo de mis padres y me ocupo de que todos coman y me ocupo de que esto funcione y es un trabajo. Y no hay una remuneración, efectivamente, pero sí debe haber un reconocimiento. Porque además, ojo, es importante que percibamos que hay un claro desbalance ahí, que estamos lejos de tener un equilibrio, que seguimos, insisto, cargando las mujeres con buena parte de ese trabajo de casa, todo el trabajo no remunerado, aun cuando ya salimos a trabajar fuera y cuando ya estamos representando un ingreso muy importante que tiene un impacto en la familia, y entonces ahí hay algo que urge ajustar. Porque no podemos vivir cansadas, porque no podemos simplemente asumir que tenemos esa doble jornada y listo. Es como, vaya, si no sé, si ustedes conocen a algún estudiante, saben de estos que le ponen mucho empeño y que aprovecha cada hora y que busca con todo salir adelante y entonces está estudiando dos carreras al mismo tiempo. Y bueno, el que conoce a alguien así, se lo reconoce y lo destaca. Así ocurría, esta anécdota ya la he compartido alguna vez conversando con unos amigos de mi papá que tienen justamente un hijo en edad universitaria y estaba haciendo dos carreras al mismo tiempo. Y todos en la mesa de esa comida dijeron, ay, te felicitamos muchísimo, qué bárbaro tu hijo, cuánto empeño, qué tipazo, homenaje en vida para el chavo. Y sí, me parece que es un gran mérito ese esfuerzo, pero no sé si ese mismo homenaje en vida les hacen a ustedes mujeres que todos los días cubren una doble jornada. No sé si cuando comen con su familia o cuando se reúnen con sus amigas, les dicen, qué bárbara, qué bárbara. Tú trabajas en tu casa, te encargas de que todo funcione, de que todo esté bien, de que todos se alimenten, de que todo esté en orden, limpio y en su sitio. Tú también trabajas fuera de casa y eres una ejecutiva, eres una maestra, eres una doctora, eres una enfermera, eres, en fin, una profesionista. Y todos los días tienes una doble jornada, mujer, eres de verdad que ejemplar. ¿Se los dicen a ustedes? ¿Les reconocen ese doble esfuerzo cotidiano? Muy probablemente no. Muy probablemente están escuchándome desde casa, pues eso, dándose cuenta que sí, que hacen un esfuerzo cotidiano inmenso y que no se los reconocen y que no se los valoran. Tenemos que empezar por cambiar eso, por darle reconocimiento a ese esfuerzo y por buscar equilibrar la balanza. Y en esa búsqueda de equilibrio tenemos que ir juntos. Eso lo hacemos todos los integrantes de la familia y todos los integrantes de la sociedad para que de verdad podamos estar menos cansadas nosotras y para estar además, para permitirnos tener otro tipo de cercanía con la familia. Es importante que vayamos encontrando ese balance y es importante que todos los integrantes de la familia asuman tareas domésticas, porque a todos aquellos que comen dentro de una casa les toca de alguna manera encargarse
de que no solamente como proveedores haya comida, sino que esté, pues idealmente cocinada, ¿verdad? Comestible, rica, y que además en los platos en los que se sirve, pues que se ensucian, que estén limpios, y que la ropa que se ponen y se quitan, pues que esté limpia también, y que la casa, bueno, pues funcione. Y eso es tarea de todos los integrantes de la familia. Y es importante también que no vayamos perpetuando estos roles en los que las mujeres pues terminamos, insisto, en una desventaja importante y que podemos seguir viendo todavía, seguramente en imágenes que no sé si para ustedes sean familiares, seguramente no ocurre así en sus casas, pero habrán visto casos en los que luego de comer, las que se paran son las hermanitas, las mujeres, y ellas se llevan el plato del hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos enseñando a ese niño y a esa niña que tienen roles diferentes cuando no tiene por qué ser así? Entonces sí, entiendo que es complejo reaprender porque muchos crecimos con algunas imágenes que nos toca modificar para la siguiente generación, pero es lo que nos toca. Y es importante que no les heredemos eso a las niñas y a los niños de las generaciones que vienen. Es parte de nuestra tarea y es parte del esfuerzo que nos corresponde. Eh, Fíjense, hablábamos de los logros económicos y de lo que pesamos las mujeres con nuestro trabajo fuera de casa. Aquí me parece que hay un ejemplo muy, muy claro. En este que ya se siente lejanísimo 9 de marzo, no sé si les pasa, pero me emociona mucho poder recordarlo. Eh, Justo pues antes de que empezaran todas estas medidas y estas restricciones producto de la pandemia, tuvimos un fin de semana, me parece crucial para el movimiento de las mujeres en este país. Recordar ese domingo en el que muchas marchamos juntas, muchas mujeres contaron, las autoridades contaron 80,000, no saben contar, no, o no les interesa contar bien. Y bueno, pues se enfocaron más en, digamos, bloquear la posibilidad de que llegáramos al Zócalo. De todas maneras llegamos, pero sin tener una cifra clara de cuántas mujeres estábamos ahí. Lo importante es que éramos cientos de miles con una convicción de que hay cosas que tienen que cambiar en este país y en este planeta. Y ese día marchamos y al día siguiente, recordarán, paramos. Un día sin nosotras, se llamó ese movimiento, y bueno, pues la convocatoria fue a no presentarse a los diferentes trabajos, a los trabajos que hacemos fuera de casa. Incluso el planteamiento era también de tener el trabajo dentro de casa y que se note eso, que si siempre está hecho limpio y acomodadito, no se ve, pero cuando está el tiradero se nota. Y entonces justamente fue la idea de ese día parar para visibilizar el enorme impacto que tiene nuestro trabajo. Y las estimaciones son estas que ven ustedes ahí en su pantalla. Las estimaciones, perdón, fueron estas que podrían llegar. Hablábamos del impacto, sí, y del esfuerzo que se hizo en esos 2 días, uno marchar y otro parar, para visibilizar el peso de las mujeres en el ámbito económico. Esas las estimaciones, esas que ven ahí en su pantalla, que se tenían luego de nuestra ausencia, más de 34,000 millones de pesos considerando el trabajo remunerado y el no remunerado. Superamos esas estimaciones con todo y que muchas mujeres sí tuvieron que ir a trabajar porque sus patrones pues no les permitieron ausentarse, porque hubo una serie de, en fin, amenazas. O sea, no solamente te descuento el día, sino que entonces ni te vuelvas a presentar, te corro, etcétera. Pero buena parte de las mujeres en este país sí pudimos parar, tuvimos el respaldo, en fin, de las distintas empresas en las que laboramos, y el impacto fue muy importante. Pero sobre todo la idea pues era eso, que se note lo muchísimo que sumamos y lo que pesa nuestro trabajo. Fíjense, vamos a ver en esta información cómo se divide el trabajo que aportamos las mujeres en el subsector de la educación, de la salud. Ahí pesamos muchísimo, representamos el 65% de la actividad laboral. Esto pues es desde luego muy importante, sobre todo ahora que estamos en pandemia y que el sector salud pues es sustancial, pues está sobre todo sí conformado por mujeres. Los hombres siguen ganando más que nosotros, sin embargo. O sea, a pesar de todas las aportaciones que representa el que estemos trabajando fuera de casa, resulta que cobramos menos por hacer lo mismo.
aunque tengamos la misma capacitación, aunque tengamos la misma experiencia, ganamos menos por hacer lo mismo. Hace apenas algunos meses colaboré con una investigación muy interesante. Hicieron pues básicamente un experimento social y voy a sintetizarlo porque ahora tengo que recuperar esos minutos que la tecnología nos robó. Pero básicamente lo que hacían era presentar en el grupo de recursos humanos, en el equipo de recursos humanos de una empresa, 2 currículums que tenían pues básicamente el mismo peso, digamos, en cuanto a estudios, la misma experiencia, o sea, 2 perfiles muy parecidos. Uno era hombre, el otro mujer. Elegían al hombre. Hacían lo mismo, esos mismos 2 currículums, idénticos, nada más intercambiaban el nombre, pasaban a la mujer para acá y al hombre para acá, y escogían al hombre. O sea, sí hay todavía esos sesgos, sí todavía entre quienes contratan, en fin, entre quienes toman decisiones, hay todavía esa discriminación hacia una mujer. Y no solamente está esa discriminación desde a quién contrato y a quién no, sino a quién le doy un ascenso o a quién no. Hay muchos más hombres en puestos de decisión que mujeres y simplemente ahí el dato que es contundente, ganamos menos por hacer lo mismo, obtenemos un salario 30% menor. Y ojo con lo que representa, si trasladáramos en dinero todo ese trabajo no remunerado, pues estaríamos hablando de esas cantidades que ven en su pantalla y bueno, pues estamos hablando sí, de un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto, así que nuestra participación, la de las mujeres, es indudablemente valiosa. Valiosa en términos económicos, valiosa en términos sociales, valiosa en muchísimos sentidos y tenemos que darle ese peso y ese reconocimiento. Me gustaría ahora, porque me indicaban luego de este, digamos, lapsus tecnológico, me indicaban que teníamos ya solamente algunos minutos antes de concluir y quisiera aprovechar buena parte de esos minutos para abrirme a sus preguntas, que entiendo nos las van a enviar. Supongo que la manera ideal de hacerlo es a través de este contacto que tienen en WhatsApp o puedo, si puedo incluso recibirlas a través de esta pantalla, porque me encantará pues conversar con ustedes que están ahí. Sinceramente, lo que más disfruto y agradezco de estos contactos es precisamente la oportunidad pues de aprender de ustedes y que esto sea de ida y vuelta y que sea pues claramente algo interactivo. Pero antes de saltar a las preguntas y respuestas, quisiera tomar este otro ejemplo. Abríamos este espacio hablando de Malala Yousafzai y quisiera cerrarlo, bueno, antes sí, algunas de estas cifras tan importantes del peso de las mujeres en el ámbito económico. Pero quisiera cerrar, como mencioné, con otra Nobel de la Paz. Ella ya no está entre nosotros, ella ya falleció, Wangari Maathai. Una mujer, déjenme, si la podemos ver ahí, porque a mí su sonrisa me parece muy inspiradora. No tengo la imagen de Wangari, pero es parte de lo que, bueno, les dejo ahí la duda entonces para que busquen a Wangari Maathai, pero es una hermosura de mujer que me detengo y cierro con ella porque hizo un trabajo muy valioso en África para, pues sobre todo, recuperar a la tierra. Ella le destinó no solamente muchas horas y mucho esfuerzo a reforestar, sino que dio una batalla como legisladora, en fin, desde distintos frentes para evitar pues la depredación del planeta. Fue una de las poquísimas mujeres, de hecho la primera en poder tener estudios de posgrado en toda su región. Salió justamente, estuvo fuera de su país muchos años precisamente para realizar los estudios y cuando volvió a su aldea, Wangari se percató de que para poder conseguir agua tenía que caminar hasta 2 horas. Que ese pocito de agua, ese arroyito, en fin, que los distintos lugares en donde ella acostumbraba encontrar agua cuando niña ya se habían secado. Y entonces las mujeres de su comunidad, las mujeres de su aldea tenían que caminar muchísimo y volver cargando el agua porque ya todos los distintos depósitos de agua en las cercanías se habían secado. Y Wangari, feminista, se dio cuenta que esa tierra seca, esa tierra devastada y lastimada, era
una forma también de violencia en contra de las mujeres, porque eran las mujeres de las familias las que les dedicaban hasta 2 horas del día a caminar para traer el agua para pues, las necesidades básicas. Y entonces pensó, a ver, son estos los dos de mis grandes amores, déjenme traducirlo así, las mujeres, por supuesto, y su bienestar, y la madre tierra, mi planeta. Y entonces encontró la vía para de alguna manera ayudar a ambas, a su tierra y a sus mujeres. Y lo que planteó fue, vamos a reforestar, vamos a traer de vuelta la vida a esta tierra, vamos a sanarla, vamos a llenarla de árboles y por ende de agua y vamos a hacerlo juntas. Y creó brigadas de mujeres que se dedicaron a eso, a plantar árboles. De hecho, llegaron a llamarla la mujer árbol. Y pues sí, cambió la realidad, cambió el entorno de ese espacio en el que vivía y además fue algo que se replicó en otros puntos, pero me parece que sí es importante recuperar su mensaje porque el cuidado de la tierra, la preservación del planeta, es también una manera de proteger y de cuidar a las mujeres. Y nuestra fertilidad, que ojo, no necesariamente se traduce en maternidad. Hay mujeres que deciden ser madres, mujeres que deciden no, pero fértiles somos todas en el sentido de que somos capaces siempre claro, hacer una diferencia. Hay mucho que nace de nosotras. Nuestra fertilidad es inmensa y si la ponemos en esto, en la restauración, en la recuperación de la tierra, estaremos haciendo una diferencia muy importante. Y la estaremos haciendo para nosotros y para las siguientes generaciones, lo estaremos haciendo para los demás. Wangari precisamente lo decía con esta frase que ven en su pantalla. ¿Quiénes son los que nos inspiran incluso después de muertos? Quienes sirvieron a otros, que no eran ellos. Me parece que la solidaridad, la generosidad es siempre importante, pero ahora, en este contexto de pandemia, es urgente. Hay muchos sin ingresos, hay muchas sin empleo, hay muchas con necesidades urgentes y si está en tus manos la posibilidad de cambiar esa realidad y de hacer algo por otra mujer, ¿qué esperas? Hay que, me parece, hacerlo ya. Así que con esa invitación a pensar en otras mujeres y a entender que el verdadero éxito es el que se comparte. Así les agradezco muchísimo este ratito y esta oportunidad de conversar y este honor de participar en este foro. Y bueno, pues hay ya por aquí comentarios que recibo. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Poncho. Nos dice Raquel Saldívar que muchas madres se sienten identificadas. Gina Bechtel también habla del trabajo por las mujeres. Y Jimena Burgos me hace una pregunta. A ver, Jimena, ¿cómo haces tú, me pregunta, para ejercer tu profesión y además llevar tu casa? Bueno, pues como me imagino hacen muchas de ustedes, multiplicamos los minutos, ¿no? Hacemos magia con los minutos, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, se los confieso, mis hijos están pues a unos metros y les tuve que pedir que fueran silenciosos un ratito porque yo tendría esta conversación y bueno, pues es aprovechar cada minuto ahora que los niños ya no van físicamente a la escuela y que tienen, por ejemplo, la necesidad de moverse físicamente. Pues antes yo entrenaba sola, hacía ejercicio sola, ahora lo que hago es que entreno junto con ellos. Mezclar actividades, digamos, unir actividades es parte de lo que puede ayudar para cumplir con el trabajo fuera y dentro de casa. Hay que ser muy organizado, hay que ser muy estructurado. Yo en particular, a ver, que no sería capaz si no tuviera, pues sí, el apoyo de otras mujeres. Por ejemplo, mi mamá, que siempre fue una mujer muy trabajadora, por cierto, hoy es su cumpleaños. Si me están por ahí siguiendo amigos o conocidos de ella, llámenla y apapáchenla. Mi mamá trabajó siempre fuera de casa
Mi mamá fue un ejemplo muy importante y hoy que está en otra realidad y tiene más tiempo, me ayuda de repente con mis hijos cuando yo tengo que viajar o trabajar en horarios extraordinarios. Ella me respalda muchísimo, no podría sin ella, pero yo creo que sobre todo lo que tenemos que buscar y lo que nos toca buscar a todas las mujeres que trabajamos fuera de casa es que dentro de casa haya un equilibrio y haya la participación de todos los integrantes de la familia. Yo, como te digo, y te agradezco muchísimo, los niños donde sea que me encuentre, y la tecnología ayuda también mucho. Ayer, por ejemplo, había un Zoom con la profesora de mi hijo a las 9 de la mañana. Y yo pues a esa hora estoy saliendo de televisión, eso, usar la tecnología, usar cada minuto, ser muy organizado y buscar la participación de toda la familia para que eso se logre. Cintia Carrillo dice, empoderemos a las mujeres. Gracias Irma González, Ampatijer, gracias por lo que me dicen. Muchas gracias a Mónica Rebeca Martínez. Me pregunta Erika Sánchez, fíjense qué importante, si hay que decidir antes de tener una familia, ¿qué es más importante, la carrera profesional o la familia? Me parece, Erika, que ninguna mujer tendría por qué plantearse ese dilema. Me parece que parte del trabajo que tenemos que hacer todas es que sea posible tener tanto una familia y gozar plenamente de la maternidad como una profesión, un trabajo, una vocación. Es complicado, desde luego, porque además no hay todavía, digamos que, los apoyos necesarios para que así ocurra. Pero justamente es parte de lo que nos toca cambiar, que existan en las diferentes empresas, en los diferentes sitios de trabajo, que existan pues las condiciones para que madres y padres de familia puedan, sí, trabajar y cumplir con esa función de la formación y de la crianza de los hijos. No tendríamos que toparnos con ese dilema. Es importante que entendamos que mujeres y hombres merecemos tener acceso pleno a ambas cosas y es parte de lo que tiene que hacerse, políticas públicas, en fin, que permitan pues que la maternidad sea compatible con el trabajo fuera de casa y que ese dilema no se dé. Ana Zagal, ¿qué consejos le darías a las mujeres que desean emprender, pero que temen no lograr un desarrollo integral? Ana, te agradezco mucho la palabra. Yo les diría que sí, emprender es complicado justamente porque te puede detener el miedo, ¿no? Usen ese miedo, aprovechenlo como impulso. Muchas personas, muchas mujeres en la pandemia que temían emprender, cuando se vieron orilladas a hacerlo, cuando no les quedó de otra, dieron el salto. Ahí está la fuerza que necesitas. Ahí está lo que requieres para poder emprender y salir adelante. Y entonces, si hay un miedito que te frena, úsalo como impulso, convencida de que tienes todo lo necesario. No esperes a que la vida te ponga contra la pared y entonces lo hagas porque no tienes de otra. Se actúa distinto desde la desesperación que desde el vigor que te da el simplemente desear algo y construirlo con una hoja de ruta. Desde luego, tampoco se trata de emprender sin planeación y sin cuidado, pero no temas, yo te diría no temas, adelante. Y bueno, pues me dicen que ya tengo que parar. Agradezco que sean tantos sus comentarios y tantas sus preguntas, pero se agotaron los minutos. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Y ojalá que sea cerquita para verlas a cada una y para, pues eso, recibir lo muchísimo que sé que tienen para compartir. Gracias por su tiempo. Gracias al Women Economic Forum por su invitación. Y bueno, pues espero verlos a todas muy pronto.